Bueno, diría que podemos empezar, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a la realizabilidad clásica, ¿sí? De Krivine. Clásica hace referencia a los principios de la lógica clásica, por supuesto. Es muy posterior, digamos. O sea, en términos históricos, la clásica es la de Clini, digamos, pero hablamos de realizabilidad intuicionista y en este caso vamos a hablar de la realizabilidad clásica. Bueno, entonces, em, ya vimos que, bueno, en realizabilidad intuicionista el absurdo no tiene realizadores, se interpreta la negación de A como un espacio de funciones del tipo A flecha bottom, que solo puede tomar dos Perdón, valores. Mauricio, Sí. te interrumpo un segundo. Ah, No estás compartir. compartiendo eso. Perdón. No, está bien. Me olvidé de eso. Acá. Bien. Gracias. Entonces, bien. Decía, el tema con la negación, que ya lo vimos, que produce, es como muy brutal, digamos, cuando uno niega una fórmula en realizabilidad intuicionista, se pierde información sobre quién es la fórmula, en definitiva. Entonces, en definitiva, no A no tiene un contenido computacional, ya no es más equivalente a A, no podemos encontrar realizadores uniformes, de esto ya hablamos ayer, es decir, uniformes en A, de que no A implica A. Para escribir un realizador de no A implica A, no queda más remedio que conocer un realizador de A. En definitiva, a mí me dan mi realizador de no A. Si yo sé que A es realizable, lo que hago es lo tiro y devuelvo el realizador de A. O sea, si tengo un realizador a priori para A, pero no tengo un método computacional de transformar ese realizador de no A, que es como en computación una especie de garbage, digamos, transformarlo en un dato rico, interesante, como es un realizador de la fórmula A. Entonces, para definir una realizabilidad clásica, como que, bueno, hay que tratar de reformular un poco todos estos principios y eso es lo que vamos a ver, digamos, para definir una realizabilidad en la que no A implica A tenga realizadores interesantes y uniformes, por supuesto. Bien, entonces, em, esto tiene una historia que se puede rastrear a partir del año 90, digamos, que es con un trabajo de Timothy Griffin, que descubre que la instrucción de control callcc, call with current continuation, quiere decir eso, tiene el tipo A flecha B flecha A flecha A. Ese tipo, esa fórmula que está ahí se llama la ley de Peirce. Dice la anécdota que cuando él llegó con esa idea, em, creo que fue Pfefferman, que le dijo, no, eso no puede ser. Dice, no, eso no puede ser porque justamente la ley de Peirce es clásica. Y bueno, si tú tipas de esa manera, es bien sabido que la programación, la computación tiene que ver con la lógica intuicionista, no podés encontrar un término que tenga por tipo la ley de Peirce. Vamos a ver que en definitiva, bueno, por supuesto, la idea de Griffin estaba bien y eso tiene que ver con que al cambiar la geometría de esa máquina, digamos, este tipo de cosas ahora se puede hacer. Digamos, uno puede realizar cosas que son clásicas. Por las dudas, vamos a hablar de qué cosa es una continuación. Una continuación guarda el estado de ejecución en un momento dado de una máquina, ¿sí? O sea, por ejemplo, mi computadora ahora está funcionando, tiene un montón de registros de memoria, de cosas que están guardadas, y bueno, una continuación, lo que sería guardar en algún lugar toda esa información, eh, eventualmente para restaurar el estado de ejecución de la máquina en el futuro, ¿sí? O sea, tiene que ver con algo que vamos a ver acá, que es una especie de backtracking, ¿no? O sea, la idea de decir, si en algún momento algo falla, yo quiero volver al estado anterior para poder hacer eventualmente otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que hace COSIC? COSIC creo que se llama exactamente así en un lenguaje funcional que se llama Scheme.
que yo tuve que enseñar en su momento en Francia, que ya no me acuerdo de nada, pero que es medio por el estilo de Haskell, digamos. Em, y lo que hace la instrucción callc es crear una continuación que guarda la información acerca del estado corriente de ejecución y se la pasa a su argumento, a la función que tiene como argumento, como un valor de primera clase. ¿Qué quiero decir con esto de primera clase? Que bueno, que en realidad toda esa información, que era un conjunto de parámetros del estado de la máquina, pasa a ser un elemento, un dato, digamos, que yo le paso a la función para que eventualmente compute con él. ¿Cómo se va a computar con eso? Justamente, bueno, restaurando el estado de la máquina en un futuro, digamos, usando esa continuación, o sea, abriendo esa caja, digamos, que encapsula la información del estado y restaurando. ¿Tá? Ahora vamos a ver en términos formales cómo se entiende eso. Bueno, este descubrimiento da una interpretación computacional directa para los resultados clásicos, en particular el tercero excluido. Se puede ver que, bueno, uno puede probar a partir a partir de la ley de Peirce, puede probar los principios clásicos del tercero excluido, la doble negación, o sea que no A implica A, etc. Y esto dio lugar a varios trabajos sobre cálculos lambda clásicos en el paradigma justamente de Carry Howard, ¿no? Uno es el lambda mu, el lambda mu cálculo de Parigó, el lambda cálculo simétrico, bueno, de Barbanera y Berardi, lambda barra mu cálculo de Courrian y Herbelin. Courrian está dando el curso de teoría homotópica en esta escuela. Y el lambda C cálculo de Krivin, por mencionar, no estoy diciendo que la lista sea exhaustiva, ni mucho menos, son cosas que acerca de cuya existencia tengo noticias nada más. Algunas las he estudiado y otras no. Yo me voy a ocupar de esta última presentación en rojo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. El lambda C cálculo hablando del lambda C cálculo de Krivin, ¿sí? Y digamos, este cálculo es el cálculo que corresponde a los realizadores. O sea, los realizadores los vamos a sacar de ese término lambda mayúscula, de ese espacio lambda mayúscula que estoy definiendo ahí con una gramática. Entonces, vamos a ir describiendo. Hay mucha sintaxis acá. Va a ver que después cuando veamos la parte del programa de algebraización, vamos a ver justamente eh, cómo hacer una especie de condensado de toda esta masa de sintaxis que implica la realizabilidad clásica, cómo compactarla en estructuras más simples. Pero digamos, acá vamos a tener que desarrollar un montón de definiciones. Bueno, los términos. Los términos es el lambda cálculo, ¿sí? La parte en negro acá. Y después agregamos estas dos cosas especiales. Todo lo que está en rojo tiene que ver con el mundo clásico. La parte en negro es el lambda cálculo. Después CC es con CC y KPI son las continuaciones. ¿Tá? Este pi que está acá es un subíndice que remite a esta otra categoría sintáctica que es la que se llaman las pilas. Intuitivamente la máquina tiene como dos lados, tiene un lado programa, un lado activo, digamos, que son los términos, y un lado, si se quiere, pasivo, que son las pilas, que es el entorno en el cual el programa se está ejecutando, ¿sí? O sea, eso juega el rol del entorno, y por eso las continuaciones lo que hacen es estar indexadas por el entorno, es decir, por la pila. ¿Qué son las pilas? Bueno, son secuencias finitas, listas de términos, terminadas por constantes que las anotamos de la forma alfa. A priori, bueno, hay infinitas de esas constantes y esa constante representa la lista vacía, pero de muchas maneras. Después cuando veamos la parte de especificación vamos a ver que importa a los efectos de hacer ciertos razonamientos que haya muchas de estas constantes y no una sola, como la lista vacía que es única, digamos. Bueno, los procesos que son, bueno, es el resultado de juntar un término con una pila. ¿Sí? O sea, es el producto cartesiano, pero lo anotamos con una estrella de 5 puntas, la notación usual de Krivin. ¿Sí? Los procesos, cuando no necesitemos expresar cuál es el término, cuál es la pila, los anotamos con P, P', Q, R, yo qué sé, cosa por el estilo. Una cosa importante, todo cerrado acá. ¿Sí? O sea, en las pilas
Los términos que aparecen acá son cerrados, ¿sí? Obviamente yo no puedo definir un lenguaje recursivamente, un lenguaje de cosas cerradas, entonces tengo que definir los términos. Estos términos, hay términos que no son cerrados, pero cuando voy a escribir procesos, el lado término es cerrado y el lado pila está formado por términos que son todos cerrados. O sea, las cosas que yo voy a considerar programas, procesos que se llaman en definitiva, las cosas que yo voy a ejecutar son todas cerradas. No hay nada abierto. ¿Sí? O sea, no hay variables libres. Bien. ¿Cómo evalúa la máquina de Krivin? Esto es lo que se llama la CAM, la Krivin Abstract Machine. Se ha dado en llamar así. Tiene 4 reglas de cálculo, que son push y pop, son las reglas que corresponden a la beta reducción, ahora las vemos, y save y restore son las reglas que corresponden a la parte clásica, es decir, al control del call CC y de las continuaciones. ¿Qué es lo que hace push? Push lo que dice es, cuando yo tengo una aplicación, T aplicado a U, en un cierto entorno, bueno, para seguir calculando, yo lo que hago es empujar, push, U hacia la pila. O sea, mando U hacia la pila, le agrego como argumento a la pila un término más y dejo a T en la posición activa para que T siga calculando. Y pop es la beta reducción. ¿Sí? O sea, cuando ustedes tienen lambda xt aplicado a U y después siguen cosas, lo que hacen es, bueno, capturar ese U y ponerlo en lugar de X, o sea, es realmente la beta reducción. Estas dos reglas corresponden con lo que se llaman en lambda cálculo la disciplina de reducción weak head reduction, o sea, reducción débil de cabeza, digamos, de head en el sentido de que están más a la izquierda, digamos. Es el redex que está más a la izquierda, pero es una reducción débil, digamos, porque no la hacen dentro de un lambda. O sea, observen que ustedes lo que están pidiendo es que el redex esté en el nivel más exterior. O sea, no están haciendo beta reducciones ni siquiera adentro de un lambda. Solamente están haciendo reducciones cuando está en el nivel más exterior el redex. O sea, no es la reducción por el redex más a la izquierda, digamos, lo que se llama el call by name, pero es un call by name debilitado, ¿tá? Donde incluso adentro de un lambda no se lo permiten hacer. Después, ¿qué es lo que hacen save y restore? Bueno, es exactamente lo que contamos hoy, escrito en términos de todo este formalismo. O sea, CC le tienen que pasar una función, que es el término T, y un entorno, que es la pila pi. Y entonces lo que dice CC es, bueno, vos función ponete en posición activa y yo te doy como argumento una cajita, digamos, que contiene toda la información de pi, porque si un día la necesitas, esa información la vas a poder restaurar. ¿Cómo se restaura esa información? Bueno, si en algún momento un capi de esto llega a la posición activa, con cualquier término t y cualquier pila rho, este capi llama al término t que está arriba, digamos, en la pila, en el stack, lo pone en la posición activa y le devuelve la pila que él guardaba como información, la pila pi. ¿Sí? Entonces, eso captura, digamos, en este formalismo la idea de lo que hace CallCC, que es producir continuaciones, y la idea de lo que es una continuación, que es algo que restaura un entorno de ejecución. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a definir un concepto que es muy, muy importante, que es ubicuo a toda la teoría, que es el de los proof-like. Los proof-like son los términos cerrados y sin continuaciones, esto es, que no tienen capis. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Por qué proof-like o quasi-proof, como le llama quasi-preuve, como le llama Krivin? O sea, son casi pruebas. Los términos que se obtienen por demostraciones no contienen continuaciones. Todavía no escribimos el sistema de tipado, pero digamos, no hay ninguna regla de tipado para el CAPI. ¿Tá? Entonces se le llama cuasi pruebas a estas cosas. ¿Qué quiero resaltar con esto? CC puede estar en una cuasi prueba. O sea, los términos que contienen CC son términos proof-like. CC produce continuaciones. O sea, potencialmente las continuaciones, si CC en algún momento llega a la posición activa,
se van a producir a partir de un proof-like. Pero esas continuaciones, como vienen de un término cuasi prueba, esas continuaciones van a tener una cierta disciplina, un cierto control, digamos. Y por eso autorizamos a CC formar parte de los proof-like, a pesar de que potencialmente puede producir continuaciones a lo largo de la ejecución. Lo que no autorizamos son proof-likes que contengan, o sea, términos de estos, que le llamamos proof-like, que contengan capis salvajes, digamos, que vienen no se sabe de dónde, que uno los pone ahí, pum, y dice, bueno, este capi lo pongo acá, y armo todo un término que contiene ese capi, y otro que contiene un capi prima, y cosas por el estilo. Porque ¿cuál es la idea? Los proof-like van a ser los realizadores legítimos. Vamos a tener una realizabilidad, todo esto es súper entre comillas, ¿no? Pero es simplemente para dar una idea de que también hay como una especie, o sea, la máquina de Krivin permite construir cosas que son como muy liberales, que no tienen mucho control, pero hay una cierta coerción, un cierto disciplinamiento que tiene que ver con los proof-like. O sea, los realizadores que vamos a poder escribir pueden ser cosas realmente que hacen cosas muy salvajes, pero lo que le llamamos un realizador digamos, un realizador que define el modelo de realizabilidad, o sea, vamos a definir las fórmulas realizadas como aquellas que están realizadas por un proof-like. Bueno, esos tienen cierto control, no son tan arbitrarios. Y entonces no son tan arbitrarios en el sentido de que no tienen capis cualesquiera adentro, aunque potencialmente al ejecutarlos pueden producir ciertos capis. Bien, entonces la CAM puede incorporar nuevas instrucciones con sus respectivas reglas de evaluación. Esto quiero además resaltar un aspecto importante. Cuando nosotros definimos estas reglas de reducción, no estamos diciendo las reglas de evaluación del lenguaje son la menor relación transitiva eh, que contiene a estas reducciones en un paso. O sea, no es el reducción star, digamos, definido a partir de esta reducción 1. No es eso, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo es una teoría axiomática en el fondo. Estamos diciendo cualquier relación transitiva que contenga a estas es una reducción posible. O sea, es un parámetro más la reducción de la definición de la máquina. ¿Sí? O sea, cuando estoy definiendo la realizabilidad, por un lado defino los realizadores, por otro lado vamos a definir después otro parámetro que se llama polo, que ya vamos a hablar de él, pero además la propia mecánica de ejecución de la máquina es un parámetro también. Y otro parámetro es que el lenguaje es extensible, ¿sí? Porque justamente como estoy trabajando en una teoría axiomática, al igual que, yo que sé, en la teoría de grupos, uno puede agregar el axioma de conmutatividad y hablar de grupos abelianos, y los grupos abelianos cumplen todos los teoremas de los grupos, y además los específicos de los grupos abelianos. Bueno, en esta teoría axiomática yo puedo agregar nuevas instrucciones, y entonces todo lo que pasaba con las instrucciones anteriores sigue pasando, pero bueno, aparecen nuevas instrucciones que eventualmente realizan nuevas cosas, permiten hacer programas que antes yo no podía escribir. ¿Sí? Entonces, ejemplos de posibles instrucciones adicionales que se pueden agregar a la máquina y que de hecho se estudian, o sea, no son cosas sacadas de la galera. Una de ellas es quote. ¿Qué es lo que hace quote? Bueno, quote computa una firma, si se quiere, electrónica, un código de Gödel, como se le quiera llamar, por ejemplo, asociado a la pila. También se puede definir un quote para términos, bueno, en fin. El punto es que esto es capaz de computar algo a partir del código del programa. Es decir, cuando quote llega a la posición activa, él es capaz de ir a explorar en esta pila pi y computar a partir de esta pila pi un entero y pasárselo como argumento a el término t. Una observación, ¿qué significa este n barra? Yo tendría que decirlo acá. Bueno, eso es la codificación, después vamos a ver cómo es la codificación, pero créanme que en este lenguaje se codifican los enteros, como se codifican en lambda cálculo con enteros de Church, se codifican los enteros en la máquina de Krivin, pero no se codifican igual, porque la disciplina de reducción esta del weak head reduction no permite codificar a la Church, se codifica de otra manera. Ya hablaremos de eso, pero bueno, el n barra ese que está ahí es, bueno, si el código del texto de la pila pi es 16, bueno, eso es el entero de Krivin 16, que en el lenguaje está perfectamente definido, y bueno,
es lo que está puesto ahí. Otro programa posible es EC, que es capaz de comparar dos textos planos, digamos, dos textos, o sea, dos términos, pero digamos, compararlos como cadenas de caracteres. Entonces uno le pasa, ¿cómo es la cosa? Es T1 y T2 lo que compara. Bueno, uno le pasa T1, T2, U y B, y eso hace un if then else, si uno quiere, comparando. O sea, dice si T1 y T2, entonces U y si no B. ¿Tá? Y observen que hay permanentemente como esa idea de que, bueno, y pi es lo que queda como entorno para seguir ejecutando. O sea, la idea es pensar el programa como si pi no estuviera. Esto es EC. Si T1 igual T2, entonces U y si no B. Bueno, y hay un pi ahí que es como el fondo de la figura que queda ahí, se mantiene en la ejecución. Después fork. Fork es bien interesante porque habría distintas maneras de imaginar qué es lo que hace fork, pero lo importante es que fork de T1, T2 y pi reducen un paso tanto a T1 star T2 como star pi, perdón, como a T2 star pi. ¿Ah? Yo puedo suponer que reduce, por ejemplo, a la vez a las dos cosas, que es una reducción en paralelo, pero también puedo suponer, o sea, hay que decir en definitiva qué es lo que significa esa regla. También puedo suponer que hay una componente no determinista acá en el medio, que, bueno, se tira una moneda, por ejemplo, y se dice, bueno, a la izquierda o a la derecha. ¿Tá? Todo depende de qué sea el tipo de reducción que yo quiero modelar. Si hay un no determinismo o si hay un paralelismo directamente. Bueno, cuestiones generales sobre esto. Agregando quot, se puede realizar el axioma de elección dependiente y entonces también el axioma de elección numerable. Ese es un paper de Krivine de 2003. De hecho, mi maestría la hice sobre ese tema en París 7. Y bueno, y la importancia de esto es que ambos axiomas son ubicuos al análisis clásico. Después en un ratito vamos a conversar sobre una cuestión que es fundamental también en esto. Estamos trabajando, o sea, estamos definiendo nada más que la máquina, pero vamos a trabajar en segundo orden, y en segundo orden hay porciones grandes del análisis, sobre todo el análisis más del que uno enseña en el liceo, por ejemplo, o en los primeros años de facultad, que se pueden expresar perfectamente en PA2. ¿Sí? Y entonces, cuando ustedes hacen una demostración, por ejemplo, yo que sé, consideran un punto de acumulación del dominio de una función y entonces razonan tomando entornos de radio un enésimo y dicen que para todo n existe un punto allá adentro y entonces van haciendo un razonamiento y construyen una sucesión que tiende al punto, por ejemplo. Bueno, eso es una forma de usar el axioma de elección numerable en este caso. Y bueno, y en análisis hay muchas pruebas que dependen de ese tipo de cosas. No necesitan el axioma de elección general con toda su potencia, sino que necesitan alguna forma más débil, el axioma de elección numerable, o un poco más fuerte, el axioma de elección dependiente. Sí, que son formas de hacer elecciones en casos restringidos. ¿Sí? Y bueno, y de alguna manera el tener una manera de realizar el axioma de elección dependiente en la máquina de Krivine es una manera de decir que con esta realizabilidad que todavía no definimos, uno puede darle sentido a los teoremas del análisis clásico, por lo menos a los más básicos, quizás, no sé, el análisis funcional, por ejemplo, cosas que involucran ya espacios de funciones y cosas más complejas, pero para el análisis clásico de funciones reales, digamos, ya vamos a hablar de eso, pero se pueden decir bastantes cosas. Bueno, agregando fork es posible realizar lo que se llama el tipo del parallel OR, el O paralelo, ¿sí? Y para los que hayan visto este tipo de cosas, esto es como un clásico, digamos, en estos temas, es decir, bueno, esto es el tipo de cosas que en computación paralela, digamos, en concurrencia se pueden hacer y en programación secuencial no. ¿Cuál es la idea? La idea es esto, nada más que intuición. Figúrense que lo que quiere decir esta intersección es, yo tengo un programa que se puede comportar tanto como el tipo de la izquierda como el tipo de la derecha. El tipo de la izquierda que dice, bueno, si me pasás un argumento que no tiene información, porque top es eso, y me pasás uno que tiene mucha información, que es bottom, es una prueba del absurdo, digamos, pero bueno, digamos, esto después se puede reemplazar por una fórmula A, pero digamos, la idea sería
si me pasas algo que no tiene información y algo que tiene información, yo te puedo devolver eso y recíprocamente, o sea, recíprocamente, análogamente de este lado, si lo que me pasaste primero fue el argumento que tiene información y después otra cosa que no tiene información, también te puedo devolver esa primera cosa. Entonces, este O paralelo, la intuición es que si yo corro los dos programas a la vez, o sea, si yo corro los dos hilos de ejecución esos a la vez, yo voy a poder saber de qué lado es que está lo que estoy buscando. Pero si yo lo quiero hacer secuencialmente, cuando empiezo a buscar la información en el primer argumento, si justo me pasaron ahí lo que no tiene información, nunca voy a llegar a explorar el segundo argumento, ¿sí? Que es el que tenía que explorar. Entonces, es un poco la intuición detrás de esas cosas. Cuando uno pone fork, justamente esa bifurcación permite realizar tanto la primera como la segunda fórmula. Por ahora, digo, no definí ni siquiera qué es la realizabilidad, así que no, esto es simplemente una cuestión introductoria. Bien, algunas definiciones, algunas ideas que las vamos a usar después cuando entremos en la parte de especificación. ¿Qué significa que la evaluación es determinista? Evaluación determinista significa que cuando P' y P segunda se obtienen a partir de un cierto P, en un paso de reducción, entonces necesariamente P' es igual a P segunda. Eso es decir que la evaluación es determinista. Observen que como la evaluación a priori está axiomatizada, yo podría tener, por ejemplo, estas reglas son todas deterministas, pero yo podría tener una evaluación que satisface estas reglas y que no fuera determinista, porque incluye otras reducciones que no son deterministas. O sea, vuelvo a lo mismo, la reducción es un parámetro de la definición, entonces tiene sentido decir si la reducción es determinista o no, independientemente de lo que yo ponga en la CAM, porque yo en la CAM, o sea, si pongo algo que es no determinista, si pongo fork, por ejemplo, bueno, ya está, no tiene arreglo. No hay ninguna reducción que satisfaga fork que sea determinista, pero lo que sí está claro es que si no está fork y están estos otros, hay algunas que son deterministas y otras que no. Igual que en la teoría de grupos, hay grupos que son abelianos y otros que no. Y en los grupos abelianos no, solo hay grupos abelianos. Bueno, la menor relación de evaluación, que corresponde a la cláusula transitiva de las reglas push, pop, save, restore, esta evaluación es determinista ya que cada regla lo es. Si agregamos quote, también es determinista, si agregamos fork, es no determinista y cualquier evaluación que la contenga es no determinista. Esencialmente, acá está escrito lo que les acabo de decir. La evaluación induce en lambda star pi, o sea, en los procesos, un grafo orientado, transitivo y reflexivo. ¿Sí? Y ahí vamos a mirar un poquito la geometría de esas reducciones. Se llaman hilos esas cosas, hilos de ejecución, o sea, uno toma un proceso P, le llama el hilo a todas las cosas que se obtienen a partir de P por reducción, incluido P. ¿Sí? Entonces, es un grafo orientado, transitivo y reflexivo. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Bueno, claro, la geometría que esto puede tener. Esto puede tener un loop, y acá les pongo ejemplos, ¿sí? Después miren que las cosas reducen como tienen que reducir. Pero digamos, la identidad delta, delta. Delta, recuerden, justamente, bueno, delta. No dije quién es delta. Dije quién es delta, delta tilde, pero no quién es delta. Delta es lambda x, x aplicado a x. Eso se usa porque delta aplicado a delta es el bucle, yo creo que el más sencillo que se puede escribir en lambda cálculo, que hace un loop infinito. ¿Tá? Bueno, y eso es efectivamente lo que hay acá. Uno entra por la identidad en el loop y acá entra en esta trampa y no sale más. ¿Sí? O sea, hay un loop. El hilo puede ser finito y lineal, por ejemplo, la identidad aplicado a la identidad, y acá hay una constante nada más, entonces, bueno, esto reduce la identidad aplicado a alfa y después ya no hay más reducción posible porque no hay más, o sea, la identidad es lambda xx y para reducir necesito que haya algo en esta pila, algo en, en la cabeza de la lista, digamos, y no hay nada porque es una lista vacía y entonces ya no se puede seguir. Y puede ser infinito y lineal, y bueno, acá tienen un hilo con este delta tilde, que lo que hace es ir acumulando copias de la identidad. O sea, esto reduce a delta tilde, identidad, después acá reacomoda las cosas y hace el siguiente paso de reducción que da dos identidades, y así es fácil ver que en todas las etapas impares, digamos, de reducción agrega una identidad y bueno, eso no termina nunca. Bueno, en general sí hay
instrucciones no deterministas, un hilo tiene ramificaciones. ¿Sí? O sea, yo podría perfectamente, bueno, acá puse un ejemplo que dice T0 y T1, términos definidos por recursión mutua que cumplen. Esto significa la reducción, la Whitehurst reduction en el cálculo lambda. Y bueno, que se reduce T0 se reduce a fork de T0, T1, 0, y T1 se reduce a fork de T0, T1, 1. Entonces, esto, si ustedes lo van reduciendo, después le ponen una pila alfa si quieren. En realidad yo acá tendría que haber puesto star alfa. Esto produce un árbol binario infinito, ¿de acuerdo? Porque cada vez, que el T0 llega a la posición activa, eso les da fork de nuevo con dos posibilidades y eso va acumulando un 0, un 1, que va indicando esencialmente si fueron a la derecha o izquierda. Bueno, en definitiva, eso produce un árbol binario infinito, ¿tá? De ceros y unos que indican eso, derecha e izquierda. Bueno, la realizabilidad clásica de Krivine se definió inicialmente para la aritmética clásica de segundo orden. La aritmética de segundo orden tiene expresividad para manejar dos tipos de objetos. Vamos a entrar en ese tema, el segundo orden. Segundo orden, muchas veces en los cursos de lógica no depende de lo que uno haga, pero a veces esas cosas como que no se trabajan mucho. Hay dos niveles, ¿no? Un primer orden, un segundo orden. El primer orden, y bueno, es el que se estudia normalmente en cualquier curso de lógica, son los individuos, lo que normalmente se llama los individuos. Acá ese primer orden va a ser interpretado en los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Volvemos a lo mismo. Es un modelo que uno elige en el cual va a interpretar el primer orden. Es un modelo de los números naturales. Krivine siempre fija ese modelo en sus razonamientos. Dice, bueno, es el modelo estándar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todavía se tira un paso más atrás y dice, bueno, fijo, por ejemplo, una cierta, un cierto modelo de la teoría de conjuntos y considero el ordinal omega, por ejemplo. ¿Sí? Pero digamos, siempre hay un modelo de la aritmética que es el punto de partida. ¿Tá? Y esos son los individuos. ¿Tá? Después hay un segundo nivel que son los conjuntos de individuos. ¿Tá? Que es el segundo orden. O sea, cuando yo cuantifico para todo x grande, que ahora vamos a ver es el lenguaje, que es con letras mayúsculas y minúsculas se diferencia el primer del segundo orden, lo que estoy hablando es de cuantificar en conjuntos de números naturales. Puesto que los reales se codifican como conjuntos de enteros, por ejemplo, como cortaduras de Dedekind, como pares de sucesiones monótonas convergentes, quiere decir esto, etc. En PA2, en el lenguaje de segundo orden de la aritmética, tenemos expresividad para hablar de números reales. También podemos hablar de funciones reales continuas, puesto que están determinadas por sus valores en Q. Ustedes saben que por la densidad, bueno, y si no lo comento, por la densidad de los racionales en los reales, o sea, toda función continua real está, si yo la restringo a los racionales, bueno, por un tema de relatividad topológica, digamos, es continua en Q. Pero además toda función continua en Q se extiende en forma única a una función continua en los reales. Entonces yo puedo hablar de las funciones continuas reales simplemente hablando de las funciones continuas definidas en Q. Entonces, les dejo este ejercicio. Expresar en PA2, que todavía no lo definí, bueno, acá está PA2, les muestro el lenguaje. Expresar, ahora lo vemos con cuidado. Por ejemplo, la afirmación X es una sucesión de naturales. ¿Sí? Entonces, ese X, que es un conjunto de naturales, ustedes van a expresar qué significa que sea una sucesión de naturales. Ahora ustedes piensen lo siguiente. Si ustedes tienen símbolos de función, por ejemplo, para representar digamos, las funciones recursivas, por ejemplo, ustedes pueden codificar pares de naturales mediante funciones recursivas en los naturales. O sea, ustedes tienen una manera, por ejemplo, con una biyección de n por n en n. Entonces pueden hablar de pares de naturales, pero una sucesión es un conjunto de pares de naturales. Entonces pueden perfectamente decir que esa sucesión es un conjunto
que ese conjunto de pares de naturales es una sucesión, que para eso lo único que hay que decir es que es una función, es decir, que cuando ustedes toman dos elementos cualesquiera que están en ese conjunto, si las primeras coordenadas coinciden, las segundas coinciden, o sea, la funcionalidad de la relación de pares esa se puede expresar en el lenguaje. Y bueno, y así pueden expresar que algo es un par de sucesiones monótonas convergentes, de racionales. Bueno, primero pueden hablar de números racionales, hablando primero de qué cosas son los números enteros. Un número entero es un par de números naturales con una igualdad que viene dada por una relación de equivalencia. Una vez que tienen una noción de número entero, pueden saltar a una noción de número racional, o sea, el camino de la construcción de los números reales a partir de los números naturales. ¿Sí? Y por último, bueno, uno puede también expresar que X es una función continua de Q en Q y podría enunciar, por ejemplo, el teorema de Bolzano. ¿Sí? Em, Esto puede ser pesado desde el punto de vista sintáctico. Yo lo dejo simplemente, más que nada, no como un ejercicio que uno va a escribir todos los detalles, sino para que uno piense y se convenza en un momento de que es capaz de escribir eso si, por ejemplo, si lo encerraran en una celda y le dijeran no salís más hasta que no escribas esto, uno lo podría hacer. ¿Tá? No estoy diciendo que sea algo digno de ser hecho hasta sus últimas consecuencias, pero digo, empiecen a escribir un poco estas cosas, si tienen ganas, por supuesto, nadie los va a obligar, y si ven que se convencen de que saben hacerlo, ya está, terminó el ejercicio. ¿Tá? Em, Vamos a ver quién es PA2, porque yo les hablo de ese lenguaje y todavía no lo definí. Bueno, el lenguaje de los términos de primer orden y las fórmulas de segundo orden. ¿Tá? Los términos de primer orden, bueno, vienen dados por la elección de una asignatura que se llama, ¿sí? Que acá abajo la menciono, el sigma, cero, sucesor, más, por, etc. A priori uno, bueno, pone lo que quiere. Esa es la realidad. En los hechos uno pone incluso funciones que no sean computables, no importa, porque los razonamientos que yo voy a hacer ahí son razonamientos en el modelo, no necesariamente son cosas que yo tenga que probar en la aritmética de Peano. Así que podría ser una función cuya totalidad, por ejemplo, yo no puedo probar en Peano, ¿sí? Y no hay problema si yo uso un teorema que no es un teorema de Peano a nivel de la semántica, porque ahí yo soy libre de usar, no sé, toda la matemática que conozco. ¿Tá? Todo depende de lo que quiera probar y de lo que necesite utilizar. ¿Qué es el segundo orden? Bueno, hay fórmulas atómicas que son variables de segundo orden, esas mayúsculas, seguidas de uplas de términos de primer orden. Estas variables vienen con una aridad, o sea, con una cantidad de argumentos que se le pueden pasar. La idea es, esta variable que está acá tiene aridad K. Es decir, una variable de segundo orden de aridad K. ¿Cuál es la intuición? ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, esto dice, la upla E1 de K pertenece a X. ¿Tá? Bueno, después lo otro que se puede escribir es A flecha B, A implica B, y se puede escribir para todo XA y para todo X mayúscula A. O sea, puedo cuantificar en primer orden y en segundo orden. Tengo dos cuantificadores universales. Y la flecha. ¿Qué otra cosa? Como en la lógica de primer orden, bueno, agregamos parámetros. Nosotros podríamos, por ejemplo, agregar constantes, que son números naturales, que los vamos a usar, los introducimos, digamos, en el lenguaje de términos, y de la misma manera puedo agregar funciones, y ahora vamos a hablar de esto, de n a la k en las partes de pi, que son los parámetros de segundo orden. ¿Qué diablos estoy diciendo? Bueno, estas fórmulas, la interpretación que les vamos a dar una interpretación dual en la realizabilidad. Se van a interpretar las fórmulas, se van a interpretar como conjuntos de términos y como conjuntos de pilas, las dos cosas. Hay dos interpretaciones para cada fórmula. La idea es que los términos son los realizadores y las pilas son, de alguna manera, los que se oponen a la fórmula, digamos, son contraargumentos, son refutaciones de la fórmula. Cuando yo voy a hacer esa definición, la definición es una definición mutuamente recursiva, pero digamos en el nivel de la fórmula, o sea, yo voy a llamar, cuando quiera definir las pilas, el conjunto de pilas asociado a una fórmula, voy a llamar a la definición del conjunto de términos, pero lo voy a llamar una fórmula más chica. ¿Tá? Lo que es claro es que
cuando yo quiera conocer el conjunto de términos asociado a una fórmula A, primero tengo que conocer el conjunto de pilas. Y cuando tenga el conjunto de pilas voy a pasar al conjunto de términos. Entonces el ingrediente fundamental es el conjunto de pilas. O sea, yo para poder conocer los realizadores de una fórmula tengo que saber quiénes son sus refutadores. ¿Sí? Entonces, la idea es que los parámetros de segundo orden lo que hacen es justamente pensar estas relaciones no ya como algo pasible de ser verdadero o falso, o sea, X de 1 de K, la afirmación E1 de K pertenece a X grande, no es que sea verdadera o falsa, sino que es un conjunto de pilas. Entonces, el segundo orden uno lo interpreta como eso, como las variables son, cuando las vaya a interpretar, son funciones que van de n, o sea, del espacio donde estoy interpretando los individuos a la k, que es, en este caso es n a la k, en las partes de pi. Ese es el punto de partida, digamos. Entonces, esa es la manera intuitiva, la manera útil de hablar de parámetros en el segundo orden. ¿Por qué? Porque son parámetros para la realizabilidad, no son parámetros para la teoría de modelos de Tarski. Si yo estuviera haciendo una teoría de modelos de Tarski, lo que diría es que mi parámetro es simplemente una relación de n a la k. Pero acá las cosas ya no son verdaderas o falsas, son un conjunto de pilas. Cuando yo me pregunte si E1 de K pertenece a X, o al parámetro C, digamos, la respuesta no es verdadero o falso. La respuesta es, mira, todas estas cosas se oponen a que E1 de K pertenezca a C. Y si yo tengo un realizador que les logre ganar a todas esas refutaciones, entonces la propiedad es cierta, y si no tengo realizador, la propiedad es falsa. ¿Tá? Esa es la intuición. Ese es un mundo, eh, entre comillas, maniqueo, donde hay dos posturas posibles. Están los que se oponen a algo, los que defienden ese algo, se enfrentan, hay un polo que es el árbitro, y bueno, si ganan los que defienden la fórmula, bueno, es cierta; si ganan los que se oponen a la fórmula, es falsa. Bueno, ¿qué es un predicado? Bueno, un predicado es una expresión de la forma lambda xp, donde P igual P de X es una fórmula. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que también me permito em, definir cosas que son como estos parámetros, pero que están definidas a partir de la sintaxis. O sea, cuando yo escribo este lambda xp, lo que estoy diciendo es, cada fórmula P que tiene variables libres, fórmula de segundo orden, yo la puedo pensar al mismo tiempo como si fuera un parámetro, es decir, como algo que es una función de sus variables libres. ¿Tá? Y a eso le llamo un predicado. La idea es que este predicado, cuando yo lo interpreto, cuando yo defina la realizabilidad ahora en instantes, el resultado del predicado es un parámetro. O sea, cuando yo interpreto el predicado, lo que tengo es una función de n a la k en las partes de pi. Bueno, sigamos con la sintaxis por ahora. Bueno, las variables libres y la alfa conversión, bueno, es lo de siempre. ¿Tá? La sustitución en primer orden se define de modo usual, evitando la captura de variables libres. Y la de segundo orden también. Ahora, ¿cómo se define la sustitución en segundo orden? Vamos a ver. Sea x una variable de segundo orden, idealidad k, bueno, mayor o igual que 0. Y a de x una fórmula de segundo orden. Cuando escribo a de x, lo que quiero decir es que x, o sea, que las variables libres que x es una de las variables libres de a. Perdón, eso quiero decir. Y sea un parámetro c de la misma aridad que x. Lo que estoy diciendo, el parámetro c es una función de n a la k en parte de pi. ¿Tá? Entonces, hay un doble juego acá, porque cuando yo digo que es un parámetro, lo que estoy diciendo es que también lo estoy introduciendo como una constante en la sintaxis. ¿De acuerdo? O sea, de la misma manera que cuando hablo de los parámetros de primer orden, no necesito hablar del modelo de la interpretación para hablar de ellos, porque sencillamente los pongo como constantes en el primer orden. Bueno, estos parámetros yo los pongo en el segundo orden. Entonces, y sea un predicado también, o sea, voy a hacer dos definiciones de sustitución que son equivalentes, obviamente, después vamos a ver eso. Pero una es para parámetros y otra es para predicados, ¿tá? Porque tienen origen a priori diferente. Bueno, entonces voy a definir la sustitución en A de X por el parámetro C y la sustitución en A de X por el predicado lambda XP. ¿Cómo se define? Bueno, es lo mismo. La sustitución de
X por C consiste en reemplazar cada ocurrencia de X E1 de K en A por C de 1 de K. Formalmente, esto es por ahora es solo sintaxis. Cuando interprete, obviamente eso me va a dar el conjunto en las partes de pi que computa la constante C. Y la sustitución aquí, en cambio, es pura sintaxis. Bueno, pero también, digamos, en definitiva, cuando vaya a interpretar, también eso me va a dar un conjunto de pilas. Así que, en definitiva, son lo mismo. Porque cada predicado define un parámetro. Y ese es el punto. Entonces, la sustitución esta consiste en reemplazar cada ocurrencia de x en 1 de k en A por P, donde xi se reemplaza por EI. O sea, es como la beta reducción, si se quiere. Por eso la escritura esta de sustitución. Sustituyo x por lambda xp. Imaginen que acá ponen lambda xp y hacen formalmente la beta reducción de lambda xp aplicado a la kupla E1 de k, y eso da esto. ¿Está? Bueno, codificación de conectivas y cuantificadores existenciales en PA2, ¿sí? Porque no tenemos ni conjunción, ni disyunción, ni negación, ni cuantificadores existenciales. ¿Sí? Es un lenguaje de la implicación y el cuantificador universal. Y esto viene muy bien para trabajar un lenguaje funcional bueno, porque la conectiva que hay es la flecha, que es la conectiva funcional por excelencia. Ahora, al estar trabajando en segundo orden, se puede codificar. Y se puede codificar de esta manera. Bottom es la fórmula para todo XX, o sea, es la fórmula que dice todo es verdad. O sea, es realmente la fórmula que si yo la logro probar, lo que provee es la inconsistencia de la teoría, provee que todo es cierto. La negación es A flecha bottom. Ya venimos trabajando con ella. Ahora vamos a mirar qué significa la codificación de I y de O. Es funcional la codificación. O sea, tener A y B es lo mismo que estar seguro de que cada vez que me den una función que a partir de A y de B computa X, entonces yo efectivamente pueda computar X. Esa es la intuición funcional. Desde el punto de vista lógico, lo que dice es, bueno, justamente que para que esto sea cierto, necesariamente A y B tienen que estar asegurados, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, dado cualquier X, porque esto es un razonamiento uniforme en X, si a mí me dan una función que a partir de A y de B sabe computar X, entonces yo sé computar X. ¿Por qué? Porque tengo A y a B. ¿Mm? Y la disyunción lo que dice es, si yo sé a partir de A computar X, y yo sé a partir de B computar X, entonces sé computar X. Si ustedes trabajan la codificación de los pares y de la unión disjunta en lambda cálculo, los tipos que corresponden son estos. O sea, este es el tipo del producto, de hecho. Entonces, es el tipo que corresponde a la codificación a la Church de los pares, que no es la que vimos hoy, esa era primitiva, la de Kreisel. Después, los existenciales. Los existenciales son como una forma negada del universal, pero es como una negación parametrizada en X, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿qué significa que hay un X chica que satisface A? Significa que si a partir de cualquier X, si se cumple A, yo sé computar X, entonces sé computar X. O sea, en el fondo, para todo X que está acá, lo que está haciendo es lo mismo que hace en la disyunción estos dos argumentos que aparecen acá, flecha X, B, flecha X, pero lo está haciendo universalmente, es decir, es una especie de disyunción infinita, justamente. Lo que estoy diciendo es, dado cualquier X, considero a la vez todas las instancias posibles A de X chica, flecha X, si a partir de todas ellas, perdón, si yo tengo todas ellas, las puedo además uniformemente, las puedo satisfacer con un programa, entonces yo sé computar X. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estoy diciendo es que para algún valor efectivamente voy a poder usar este argumento para computar X. Y el de segundo orden es lo mismo. Es lo mismo cambiando el X chica por un X grande. Bien. Vamos a ver la igualdad de Leibniz.
Leibniz. Leibniz había formulado la siguiente noción de igualdad. Leibniz, matemático, filósofo, también trabajó en cuestiones de fundamentos de la matemática y de lógica. Y él había fundado su noción de igualdad, o sea, en la idea, bueno, ¿qué significa la igualdad en matemáticas? Significa tener las mismas propiedades. Observen que lo que dice esta fórmula es, dada cualquier propiedad, cualquier predicado unario, uno quisiera decir, E1 satisface el predicado P si solo si E2 satisface el predicado P. Esa sería la igualdad de Leibniz traducida eh, textualmente, digamos. Ahora, lo interesante es que uno puede debilitar esa igualdad y poner solo la flecha en este sentido y el segundo orden arregla todo. Bueno, ahí hay un personaje que se está preguntando, pero ¿qué diablos es esto? Una igualdad que es asimétrica, ¿no? Porque si yo escribo E2 flecha E1, la fórmula me queda distinta, me quedan intercambiados E1 y E2 y ya sabemos que la flecha no es simétrica. Bueno, ¿qué diablos es esto? Bueno, es justamente la sustitución, la magia de la sustitución de segundo orden. Tenemos lo que se llama el esquema de comprensión. Después vamos a ver por qué eso se llama esquema de comprensión. Pero digamos, en principio, el que la igualdad diga para todo X es muy fuerte. Y acá está explicado eso, ¿no? Si E1 es igual a E2, o sea, si se satisface la fórmula de Leibniz, estoy diciendo ahí, entonces X de E1 implica X de E2 es cierta para todo X, en particular para el predicado lambda X chica, X de X implica X de E1. Y observen que estoy poniendo en la punta de la flecha E1 y no E2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este predicado en E1 es trivial porque es X de E1 implica X de E1. Eso es cierto. ¿De acuerdo? Es cierto bueno, en cualquier definición razonable que yo haga de la lógica. En este caso es cierto por esta regla, de hecho, de introducción de la flecha. Pero digamos, intuitivamente yo todavía no introduje el sistema de demostración, digamos, o sea, las reglas de demostración, de deducción, pero digo, está claro que eso es una identidad, eso siempre es cierto. Entonces, como esta propiedad, esta implicación es cierta para todos los X, y para ese X en particular la hipótesis es trivialmente cierta, entonces la conclusión es cierta. Modus ponens. Pero la conclusión lo que dice, cuando ustedes hacen este predicado P, lo evalúan en E2, lo que les da es X de E2 implica X de E1. O sea, esto prueba que en virtud de la forma que tiene el segundo orden, el poner la flecha apuntando para un solo lado implica la vuelta. Y es bien llamativo. Y eso muestra que el segundo orden tiene sus particularidades, ¿no? Hay que acostumbrarse y no es sencillo. Bueno, y esta prueba se formaliza en el sistema de deducción NK2, deducción natural clásica, que lo vamos a usar para este lenguaje PA2. Acá puse en rojo lo que es clásico. Esta K por clásico, este P por peano, que se usa cuando la aritmética es clásica, y esta regla en rojo es Peirce, la ley de Peirce. ¿Sí? Y bueno, las reglas ya ven introducción de la flecha, eliminación de las flechas, modus ponens, introducción del para todo, eliminación del para todo, intro-elim son las deducciones naturales, ¿no? Bueno, intro-elim del cuantificador de segundo orden. Acá hay un typo, este X es un X mayúscula. Disculpas de nuevo, está lleno de typos. Bien, ejercicio. Este sí lo pueden encarar, sobre todo quien haya visto ya sistemas formales, si tienen ganas. Digamos, no creo que sea especialmente pesado cuando uno ya ha trabajado con estas cosas, hacer algunas de estas derivaciones formales, exhaustivamente, estas sí, hacerlas exhaustivamente, ¿sí? Convencerse de que estos teoremas son ciertos. Em, y bueno, y una proposición es que la igualdad, o sea, la igualdad de Leibniz es una relación de equivalencia. Ya vimos la propiedad simétrica, hay que ver la transitiva y bueno, la idéntica es trivial, ¿no? Porque es X de E1 implica X de E1. ¿Tá? Bueno, esquema de comprensión, y con eso ya prácticamente vamos a tener que ir cerrando. Esquema de comprensión. Vamos a ver esto que es súper interesante. La siguiente fórmula es derivable, ejercicio. Supongan A es una fórmula cualquiera de segundo orden que depende de un vector de parámetros z de segundo orden, un vector de parámetros z chica de primer orden
y de un vector de variables de primer orden X. Entonces, ¿qué es lo que dice esa fórmula? Esa fórmula dice que existe un X grande, tal que para todo X chica está en X grande si solo si X chica satisface A con los parámetros que yo fijé. Olvídense los parámetros están ahí para generalizar. Hagan de cuenta que los parámetros no existen. Lo que estoy diciendo es que la fórmula A, que depende de X, define un objeto de segundo orden. ¿Sí? Bueno, eso es lo que en teoría de conjuntos llamamos el axioma de comprensión, es decir, a partir de una fórmula, a partir de una propiedad, yo defino un conjunto. ¿Cuál es la alarma que uno tiene instalada desde que empieza a estudiar teoría de conjuntos? Cuidado con la paradoja de Russell, no cualquier propiedad define un conjunto. ¿Tá? Sin embargo, acá estamos diciendo que cualquier fórmula define un conjunto. ¿Cuál es el tema? El tema es que acá estamos trabajando en una lógica que está estratificada, o sea, la, la pertenencia, esta pertenencia es una pertenencia que tiene dos niveles. Cuando yo escribo X pertenece a Y, el X está en primer orden y el Y está en segundo orden. Entonces, la fórmula de Russell, que se basa justamente en escribir X pertenece a X o X no pertenece a X, acá no se puede escribir más. ¿Tá? O sea, no tiene sentido preguntarse si este X que está acá se pertenece a sí mismo, porque bueno, la variable esta de segundo orden, lo único que admite son cosas de primer orden acá, no se admite ella misma como un elemento ahí. Entonces, en la lógica de segundo orden, con esquema de comprensión, cualquier fórmula de segundo orden define un objeto de segundo orden, de segunda clase o de segundo orden, es decir, no tenemos la restricción usual de Zermelo que precisamos para la teoría de conjuntos. ¿Tá? Y esto es bien interesante porque cuando uno interpreta esto en términos de modelos, efectivamente este existencial, si uno lo interpreta intuitivamente en términos tarskianos, digamos, que tiene pleno sentido acá y que creo que vamos a hablar más adelante, lo que estoy diciendo es que en definitiva cualquier fórmula tiene su materialización, su reificación, digamos, a nivel del segundo orden, como un objeto que está allí. O sea, todos los modelos tienen un representante para cada fórmula, eh, fórmula que depende de un vector de primer orden, de variables de primer orden. Bueno, y esto es esencialmente lo que está escrito aquí. Formalmente, bueno, lambda vector x a, ¿sí? Que es lo que llamábamos hoy un predicado, aplicado a i, expresa que i pertenece a esta cosa, definimos la inclusión del modo usual. Claro, porque lo que vamos a ver es que además este x que está acá, que existe, es único. ¿Sí? O sea, hay una propiedad de extensionalidad, o sea, ese X, como está determinado por las cosas que lo satisfacen, es único. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, hay que definir primero la igualdad. ¿Qué significa la igualdad entre dos parámetros? Bueno, significa simplemente la inclusión para los dos lados, esto es clásico, es usual. Para todo vector i, bueno, lambda xa aplicado ahí implica lambda xb aplicado ahí, eso significa una inclusión, la igualdad son las dos inclusiones. Y entonces tenemos la segunda versión del esquema de comprensión, que es agregar la información de que además este x es único. Sí, o sea, para escribir esto tengo que decir qué significa la unicidad, y para hablar de la unicidad tengo que poder hablar de la igualdad, es decir, existe un x tal que bla, 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 y para todo i que satisface eso, x es igual a y, digamos, grosso modo es eso. Y en particular podemos definir entonces los enteros de Dedekind, que le llamamos nat de x, que es esta cosa. ¿Qué dice esto? Dice lo siguiente, dice x es un natural cuando cualquiera sea el conjunto cerrado por sucesor y que contiene al cero, contiene a x. O sea, X es un elemento que está en la intersección de todos los conjuntos inductivos. Definición del Liceo, digamos, de conjunto de los números naturales, bueno, escrita en segundo orden. ¿Qué significa qué significa el conjunto de los naturales? Es la intersección de todos los conjuntos inductivos, como enseñaron a mí en quinto año el profesor Schellenberg. Bueno, eso es lo que está expresando esto en segundo orden. Y anotamos como n, porque ¿qué es lo que pasa? El esquema de comprensión nos asegura que existe y es único el objeto de segundo orden, que para la fórmula NAT puesta en lugar de A, que reifica, digamos, esta propiedad como
como un objeto de segunda clase, bueno, le llamamos n grande, en el modelo en el que estoy interpretando las cosas, al objeto de segunda clase asociado a la fórmula NAT, que como existe y es único, bueno, le puedo asignar una notación. Está perfectamente determinado. Bueno, hasta acá describimos la lógica de PA2, es decir, algo de lo que la lógica clásica de segundo orden permite expresar y demostrar. Pero la aritmética además tiene axiomas, justamente. Entonces acá aparecen los axiomas de Peano. Los axiomas de Peano que ya son conocidos nuestros, ¿no? La inyectividad del sucesor. Acá está bien escrito que, que el cero no es el sucesor de nadie, ¿no? Que el sucesor de cero no es nadie. Tengo que arreglar eso. Y después, el principio de inducción. Observen que el principio de inducción es lo mismo que decir que no hay otra cosa que naturales, porque el principio de inducción lo que diría, dada cualquier propiedad, si esa propiedad se cumple para I, si para todos los I se cumple, que si la propiedad es cierta para I, se cumple para el sucesor de I. Y si además la propiedad es cierta para cero, entonces se cumple para todos los X. ¿Tá? Entonces, en definitiva, decir que vale el principio de inducción es lo mismo que decir que todos los X cumplen, todos los X pertenecen a n grande, que es al objeto de segundo orden que está definido por esa fórmula NAT. ¿Sí? Bueno, sí, está simplemente eso. Y entonces, bueno, después vamos a ver que ese principio no se puede realizar. Y entonces para trabajar en los modelos de realizabilidad de la aritmética de Peano, vamos a tener que relativizar las cosas al predicado NAT para que esto funcione. O sea, este axioma no es cierto en los modelos de realizabilidad clásica. Este axioma no es cierto. Este es cierto, este es cierto. Pero uno puede recortar el universo y quedarse con la parte que satisface eso, y ahí sí vale. Bueno, por último, capaz que voy cerrando por acá, quiero hablar un poco de estas cuestiones y sí, yo creo que la que viene arrancamos con el polo. Podríamos ir cerrando porque a veces ya estoy pasado de hora. Bueno, esto es bien general. Los procesos tienen diferentes interpretaciones según el énfasis que uno tenga. ¿Sí? ¿Se acuerda? Procesos son términos, estar, pilas. ¿Tá? Si yo tengo énfasis en la lógica, bueno, estoy pensando los términos como una evidencia a favor de una cierta fórmula y las pilas como refutaciones. ¿Sí? Son, son cosas que argumentan en contra de la fórmula. Todavía no definí la realizabilidad, cuando lo hagamos vamos a razonar en esos términos. En términos de la programación, bueno, el término es un programa y las pilas, la pila que uno le pone es el entorno en el cual hace correr ese programa, son los parámetros, el estado, como uno le quiera llamar, de la máquina. Y en términos de la teoría de juegos, que va a ser importante cuando lleguemos a la parte de especificación, los términos son defensores de las fórmulas y las pilas son los oponentes a la fórmula, o sea, los oponentes al defensor en definitiva en el juego, o sea, el juego tiene un programa que está jugando una partida y que si es un realizador tiene que ser capaz de ganar independientemente de lo que haga el oponente, y el oponente es alguien que es capaz de ir introduciendo pilas a lo largo de la ejecución y haciendo calcular al defensor y bueno, hasta que se cumpla una determinada condición, en cuyo caso gana el defensor y si no, gana el atacante. Un proceso de la oposición entre una evidencia y una refutación, entre un programa y su entorno de ejecución, y entre un defensor y un oponente en un juego. Bueno, eso es meramente intuición, pero es importante tener en cuenta que están como esos tres niveles a la vez implícitos en todo. Y esta oposición está arbitrada por un conjunto de procesos, doble bottom, llamado polo, que para garantizar la adecuación se toma saturado, es decir, cerrado por antievaluación. O sea, cada vez que yo tengo P reduce a Q y Q está en doble bottom, entonces P está en doble bottom. ¿Sí? Y cada conjunto X de procesos induce un polo, que es el más chico que contiene a X, que es la introducción, es la intersección, perdón, de todos los Y que contienen a X y que son saturados. ¿Sí? O sea, esta propiedad de saturación me dice cuáles son todos los polos posibles que contienen a un conjunto dado. Bueno, cuando yo los intersecto, como es una propiedad universal, la intersección también es saturada, y entonces, bueno, ese es el más chico
de los polos que contiene a X, ¿sí? Bueno, y a partir de la que viene ya nos vamos a meter en cosas más técnicas, los polos, la definición de la realizabilidad, en fin, todavía no llegamos ni a... Ok, bueno, a trabajar. Mañana entonces seguimos con estas cosas.